al capítulo número 10, la última sección, versículo 44, y continuaremos leyendo hasta el capítulo número 11, versículo 18. Dice la palabra del Señor: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Amén. Queridos hermanos, pues como os decía, estamos ya en el 6º estudio sobre este pasaje tan importante de las Escrituras, de cómo llegó el Evangelio hasta nosotros, y lo he titulado: La soberanía del Espíritu Santo derriba argumentos. Esas excusas que muchas veces ponemos, a veces muy bien intencionadas, para hacer grandes cambios en nuestra vida, o en la vida de la Iglesia, o en la vida de los creyentes en general. Entonces, aquí tenemos 2 pasajes bien diferenciados. Uno es la última parte de la estancia de Pedro con Cornelio, y la otra es cuando Pedro regresa a Jerusalén para dar razón de su viaje y de su ministerio entre los gentiles. Así que nos quedamos en primer lugar con este primer texto, el capítulo 10, los versículos del 44 al 48. Y aquí vamos a aprender algo muy muy importante, que todavía es importante para nuestras vidas. Es cuándo y cómo viene el Espíritu Santo sobre los gentiles. O trayéndolo a nuestra época, cuándo y cómo el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. Cuándo y cómo el Espíritu Santo vino a tu vida o vino a mi vida. O si acaso, en última instancia, si todavía no ha llegado el Espíritu Santo a la vida del que nos oye. Porque esto es también muy importante.
Entonces esa pregunta nos la tenemos que estar haciendo, pues todos los que estamos escuchando esta mañana la palabra de Dios y todo el que pueda llegar este mensaje del Evangelio. ¿Cuándo y cómo? Pues nos vamos al versículo 44 y nos dice que mientras hablaba Pedro estas palabras. ¿Qué palabras eran? Pues las consideramos en el último estudio, los versículos 34 al 43, la predicación del Evangelio. Esa predicación tan completa que siempre nos enseña el apóstol Pedro, Lucas, a través de estos discursos del apóstol Pedro que hemos visto desde el capítulo 2 hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos. Esto es las palabras que estaba hablando Pedro. O como nos dice el capítulo 11, versículo 15, y cuando comencé a hablar, es decir, cuando estaba dando razón de ese discurso, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo cae en el creyente o entra en el creyente no de ninguna otra manera, sino cuando está escuchando el mensaje genuino e integral del mensaje del Evangelio. Esto es lo que vimos la semana pasada y hemos visto. No entra de ninguna otra manera, mis queridos hermanos. ¿Cuándo? Cuando se le predica el Evangelio genuino, que en esta ocasión, como en tantas otras, estaba predicando el apóstol Pedro. ¿En quién entra? Hemos visto cuándo. Ahora, ¿sobre quién? Pues sobre los que oían este discurso, o como nos dice el original, el logon, las palabras, el Evangelio. Sobre los que oían. Y nunca me cansaré de repetir, ni nos debemos de cansar de repetir y de aplicarnos a nuestra vida. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene porque venga nadie con pico de oro, ni nadie porque sea una persona... Yo me acuerdo de un político hace años que desde entonces parece ser que no ha habido otro con tanto carisma para atraer gente a su partido o a su voto. No diré el nombre, se dice el pecado pero no el pecador, pero todos podemos tener en mente una serie de personajes políticos en nuestra España y decir, este era más soso que un huevo sin sal, pero este a cambio atraía personas, tenía... No, aquí se trata de que las personas que recibieron el Espíritu Santo fueron las que oyeron las palabras. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, huyamos de espectáculos, de ignorantes o de malintencionados, que a través de supuestas manifestaciones prodigiosas te dicen que va a caer el Espíritu Santo. No es cierto. El Espíritu Santo viene escuchando la palabra de Dios sobre los que escuchan la palabra de Dios. Y cualquier otra manifestación no está conforme a las Escrituras. Cuando esto ocurre, hermanos, vemos en los versículos siguientes cuáles son las manifestaciones o las reacciones de las personas que están escuchando, que están viendo ese mensaje. Versículos del 45 y 46. En primer lugar nos dice que se asombraron unas personas, los otros creyentes que acompañaban a Pedro. Como hemos leído un poquito más adelante en el versículo 11, en el capítulo 11 nos dice que Pedro se hizo acompañar de unos testigos, 6 hermanos en la fe, de trasfondo judío, pero que eran ya cristianos, y se hizo acompañar de ellos. Así que leemos en el versículo 45 que estos creyentes se asombraron. Una pequeña aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste? O otra pregunta, me gusta hacerle preguntas al texto bíblico. ¿Nos asombran las obras de Dios? O vamos más allá, ¿te has asombrado alguna vez de las obras de Dios? ¿De lo que lees en su palabra? Es importante que contestemos estas preguntas, porque estos creyentes se asombraron al ver cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de estos hermanos. Versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en la casa de un varón, y nos dice el versículo 16, y me acordé de lo dicho por el Señor cuando Juan aún estaba... cuando Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es decir,
Esto es lo que asombró. Esta es la primera reacción, la de los creyentes. Pero tenemos que también recordar que ante el mensaje del Evangelio genuino del Señor Jesucristo que predicaba Pedro y que tenemos que predicar nosotros, no solo se van a asombrar o nos vamos a asombrar los creyentes, también se asombraron los incrédulos. Y ahí nos tenemos que ir a Hechos 2:7, cuando esas gentes que estaban viendo la manifestación poderosa de los discípulos predicando, de los apóstoles ya predicando la palabra de Dios en muchísimos idiomas, la gente se maravillaba. Versículo 7 del capítulo 2, versículo 12 del capítulo 2. Vemos también cómo ante la curación del cojo en capítulo 3, versículo 11, la gente se maravillaba, se quedaban atónitos de ver lo que estaba ocurriendo ahí en Jerusalén. Y nos vamos al capítulo 8 y versículo 13. No está hablando de creyentes, aquí está hablando incluso de Simón, que estaba atónito cuando el Espíritu Santo se manifestaba en las personas. Y ya pues podemos ya como colofón hablar del apóstol Pablo, en capítulo 9, versículo 21, esos mismos que habían ido con Pablo a arrestar cristianos y que se estaban maravillados y decían, pues no era este el que iba a arrestarlos y a meterlos en la cárcel, ¿cómo que ahora habla las maravillas de Dios? El Evangelio, cuando se predica, deja atónito a los creyentes, nos debe de dejar atónitos a nosotros, pero también nos deja atónitos sin duda alguna. De alguna manera hace reacción en las personas que escuchan la palabra, aunque no crean. Y luego también, en tercer lugar, hay reacciones. ¿Dónde? En el propio creyente recién convertido. Los creyentes tenemos que dar señales. Los que hemos recibido el Espíritu Santo tenemos que dar señales. Versículo 46. Hablaban en lenguas. Y aquí, hermanos, no voy a entrar si son humanas o angélicas, o si continúan o no, como nos dice 1 Corintios 13, 1 y 8. No es este el tema. Lo importante es que esta manifestación en aquella época corroboraba que el Espíritu Santo había llegado a las personas. ¿Y esas lenguas en qué consistían? Ya ves, no entramos en ese tema, nos incumbe ahora, pero es una señal común a todos los que recibieron el Espíritu Santo, hermanos. Es magnificar a Dios. Y magnificar es una palabra que significa dar la gloria al que tiene la majestad porque la merece. No damos la gloria a hombres. No damos la gloria a ningún super predicador ni a ninguna super iglesia donde nos encontramos súper a gusto. Solo se da la gloria a Dios porque Él la merece. Y esto es lo que estaban haciendo los gentiles en ese momento. Estaban magnificando a Dios. Como nos dice 2 de Pedro 1:17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que Dios está en la magnífica gloria, Él la hace magnífica y solo a Él hemos de magnificar por el Señor Jesucristo. ¿Cómo de grande es nuestro testimonio público de Dios? ¿Estamos dispuestos a ser exaltados en nuestros propios argumentos? Porque muchas veces es que es eso, nos exaltamos en nuestros argumentos. Como digo yo a mi hermano Antonio el vehemente, cuando tiene que defender algo se le pone la vena esta como una tubería. Y es que en general cuando nos ponemos vehementes, aunque sea para defender al mejor equipo de fútbol, al mejor partido político, no. ¿Cómo de exaltados somos para dar la gloria a Dios y no hablar de nuestros argumentos? Esto es lo que nos enseña este pasaje. El Espíritu Santo se manifiesta a través de los que glorifican a Dios, porque es el único de dar exaltación. Así que, ¿cómo estamos dispuestos nosotros a ser exaltados para dar gloria a Dios? Y además fue un testimonio visible, porque leemos en los siguientes versículos, del 47 al 48, que los que recibimos el Espíritu Santo tuvimos que dar un testimonio visible. ¿Cuál es este el testimonio visible? Mis hermanos, el bautismo. Como leemos en Romanos 6:4 y en Colosenses 2:12, ese bautismo que está simbolizando la muerte al pecado, la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Como nos dice Colosenses, os dejo la cita, Colosenses 2:12, para
vivir la nueva vida en Cristo. Por eso Pedro tiene que decir, ¿quién impide? ¿Quién niega que sean estos hombres bautizados, estas personas bautizadas? Y hoy podríamos hacernos esa pregunta, si acaso estás escuchando y no has recibido todavía el Espíritu Santo, o si lo acabas de recibir, o si lo has recibido, ¿qué es lo que impide que seas bautizado? Hombre, en estos tiempos es fácil responder. ¿Nos puede impedir el COVID? No. En la iglesia de mi hermano Antonio, como con COVID también han tenido personas conversas que querían ser bautizadas, pues han hecho minicultos con la persona que se va a bautizar, la persona que bautiza y los familiares más cercanos para poder ser bautizados. Y luego todo lo demás retransmitido por vídeo. ¿Impide el COVID? No. ¿Impiden los pastores? Si hay alguien que se quiera bautizar, pues que avise a Domingo, a Paco, a Ramón, que nos lo diga y oye, trabajamos en esto, no hay impedimento. ¿Puede imprimirnos la familia que seamos bautizados? En general, el único que puede impedir el bautismo es tú mismo, el que no quiere ser bautizado, por lo que sea, porque no quieres responsabilidad o diría yo, no eres obediente porque no eres creyente. Son palabras duras, el Evangelio es una palabra muy dura cuando confronta el pecado del corazón, pero es lo que encontramos aquí. Y Pedro dijo, ¿quién impide? ¿Estos que se puedan oponer? De ninguna manera. Nadie impedía e hizo que fueran bautizados. Y por último, estas reacciones provocaron en los nuevos creyentes algo que tiene que provocar también en nosotros. No solo fueron bautizados, ya tengo la vida eterna, ya tengo el pasaporte sellado, gloria a Dios. No. Nos dice el versículo 48. Leámoslo otra vez. 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron, hermanos, le rogaron que se quedase con él algunos días. Y Pedro se quedó con unos días. ¿Esto qué quiere decir? Pues, hermanos, lo mismo que encontramos sobre Pablo en capítulo 9, versículos 19 y 43, que él se quedó unos días en Damasco, bastantes días como vimos, con los hermanos, y se quedó bastantes días luego, también anduvo por Jerusalén otros 15 días, y estuvo con Pedro, como nos dice Gálatas, y con Santiago, cuando recién nos hemos convertido. Y hermanos, hablaba el otro día con una querida hermana, estamos a gusto cuando estamos entre brasas, calentándonos los unos a los otros. La brasa que apartas del fuego se apaga. Y aquí lo que nos está diciendo es que se quedó con ellos unos días para discipular. Una vez que hemos creído en el Señor, que recibimos el Espíritu Santo, hay que ser discipulado para que entonces se dé el crecimiento. Y esto es lo que encontramos en Mateo 28, 19, 20. Id por todo el mundo. ¿Y qué dice? Esta es la auténtica gran comisión. Haced discípulos. Mis hermanos, somos discípulos de Cristo a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, y el sitio ideal que ha diseñado el Señor es la iglesia. Yo sé que hay mucho YouTube, muchos grandes predicadores y muchas personas que hoy nos pueden aliviar esa falta de conocimiento o de enseñanza a través de internet, pero cuidado donde nos metemos, que puede ser algún jardín con muchas púas. Sobre todo el conocimiento o el discipulado se tiene que dar, como hemos aprendido en nuestra iglesia, en la iglesia. Y si no lo hacemos lo suficiente, no tengáis cuidado, confrontarnos, decirnos, oye, los pastores de la iglesia, este consejo de ancianos, queremos más palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad como maestros, es vuestra responsabilidad como miembros de la iglesia. Y así fue como el Espíritu Santo llegó a estos creyentes, oyendo la palabra de Dios, recibiendo el Espíritu Santo después y solicitando discipulado al apóstol Pedro. Así que Pedro vuelve, pues continuamos, y Pedro se va a su Jerusalén, y resulta que allí los hermanos de Jerusalén pues lógicamente le van a pedir razón de qué es lo que ha estado haciendo por Samaria, luego en Jope, en casa de un curtidor que trataba con animales muertos, con muchos gentiles, y para remate no se le ocurre otra cosa que irse a entrar en casa de un romano gentil y comer con él. Es lo que vemos aquí. En los versículos a partir del 1 al 3, pues vemos que
se lía el taco, vulgarmente dicho. Hay unos hermanos, no estamos hablando de no creyentes, pero es una facción de hermanos que a partir de aquí la vamos a conocer y que va a ser muy desarrollada en Gálatas y también en Hebreos, que son los hombres de la circuncisión. Los de la circuncisión contra los hombres con prepucio, como nos dice literalmente cuando dice que entró en casa de incircuncisos. Aquí la palabra literal es hombres con prepucio, nosotros que somos circuncisos. Esto es la facción de los judaizantes. Y que tanto va a dar que si no se llega a dar este problema no tendríamos Gálatas. Así que es importante que tengamos este pasaje, porque esto, a pesar de que es un problema para la Iglesia, va a dar también mucho alimento espiritual para la Iglesia más adelante. Así que Pedro va a dar razón de lo que ha ocurrido y de lo que ha hecho, y lo tiene que dar ante los hermanos. No podemos estar sin dar razón de lo que hacemos porque yo soy Pedro, porque yo soy Paco o porque yo soy el Sunsun Corda, perdonad la expresión. Siempre somos responsables de dar razón de lo que hacemos ante la Iglesia. Vosotros sois los que nos tenéis que decir esto va bien, y si tenéis alguna duda, preguntar ¿por qué se hace esto? Entonces nosotros, si es como tiene que ser, pues daremos las razones bíblicas de por qué se hizo. Y es lo que va a dar Pedro, la razón de por qué entró en casa de hombres con prepucio. Para poder dar razón a esto tenemos que tener cuidado, porque aquí estamos hablando de judíos, de cristianos judaizantes, que todavía existe esa facción, y todavía hay muchos judaizantes entre los evangélicos, y cuando no son judaizantes dice, yo no soy judaizante. Bueno, pero en ese orden de cosas podemos también tener tradiciones, presuposiciones o dogmas que nos atan y que nos impiden que la obra de Dios se desarrolle en nuestra iglesia o en nuestra vida. Por eso también debemos de aplicar esta palabra a nosotros. Si acaso tenemos ya presuposiciones de las que hemos aprendido de toda la vida, o si acaso somos fieles a nuestras tradiciones, buenas tradiciones, creo yo, en las asambleas de hermanos, pero que muchas veces o en determinadas ocasiones nos puedan estorbar que la obra de Dios siga creciendo en mi vida y en mi iglesia. Así que Pedro va a luchar contra esos argumentos, con lo que él va a dar testimonio de lo que hizo. Por eso otra vez vuelve a hablar ordenadamente de todo lo que ha hecho. Para nosotros a lo mejor ya un poquito pesado, ya lo hemos leído muchas veces, pero es que hacía falta a estos que no lo conocían declarar ordenadamente que lo haya pasado. Así que tenemos que estar, como dice Pedro, ocupados y preocupados para recibir la voluntad de Dios. Otra vez lo digo, tenemos que estar ocupados y preocupados de recibir la voluntad de Dios por encima de nuestros argumentos. ¿Y eso cómo se hace? Siguiendo un protocolo. Vamos a ver ese protocolo. Versículos 4 al 14 de este capítulo 11. En primer lugar nos dice Pedro, estaba yo orando. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener todo creyente antes de recibir la palabra de Dios? Pues estar en comunión con Dios. A través de la oración, mis queridos hermanos. Y cuando yo estaba orando, resulta que vi una visión que vino hacia mí. Cuando abramos la palabra, no leamos en la palabra lo que, mira qué bien se le aplica al otro. O cuando escuchamos un mensaje, no pensemos, uy, qué bien se aplica este mensaje a otro. No, Pedro es la primera vez que declara que ese lienzo vino hacia él. Es decir, que la palabra de Dios viene hacia nosotros, no hacia los que tenemos alrededor. Primero tiene que venir hacia nosotros para darnos ese mensaje. Estaba en comunión, recibe esa revelación y fijo mis ojos. Necesita nuestra atención. Leer por encima la palabra de Dios no es suficiente, requiere nuestra atención. Fijé mis ojos. Y entonces cuando estamos orando, abrimos la palabra como que va a ser aplicada para nosotros y atendemos, entonces se escucha la palabra, entonces se escucha la voz de Dios. Y una voz que ordenaba a Pedro. Digo que es orden porque dice mata y come, dice el versículo 7. Es que es un imperativo. Pedro no está, la palabra de Dios no nos dice si quieres haz y si no quieres no hagas. La palabra de Dios nos dice mata y come, Pedro. Y en cualquier caso a nosotros siempre son imperativos, no es una opción. Cuando somos hijos, debemos ser hijos obedientes. No es una opción, mis queridos hermanos. Así que cuando
Pedro dice mata y come, pues lo normal, cuando el Señor nos dice Paco, haz esto, lo normal es que pongamos objeciones, como dice el versículo 8. No, pues Señor, yo esto nunca lo he hecho, nunca he comido nada común o inmundo. Las objeciones. Otra vez, no solo argumentamos unos contra otros, sino es que nos atrevemos o tenemos la desfachatez de argumentar a Dios. La palabra de Dios no es clara. ¿Qué haces poniendo una excusa? De alguna manera es lo que encontrábamos también en Éxodo capítulo 4, cuando Dios va a llamar a Moisés y Moisés se llena de excusas, que si no me van a hacer caso los egipcios, que si no me van a hacer caso los hebreos, que si al final yo soy tardo de palabra. Es que Dios habla claramente, no pongamos excusas. Y Dios confirma su voluntad, porque una vez que corrige a Pedro, lo que yo llamo, vamos a verlo, que no me sale de memoria, versículo 9, entonces la voz respondió, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Qué argumento más claro? Si Dios lo dice, cierra la boca y obedece. Eso es lo que yo intento decirle a mis hijos. Otra cosa es que ellos a veces pues no lo consiguen a la primera, pero vaya, al final lo conseguimos juntos. Así es con la relación del creyente con su Padre, con el Padre Eterno. Dios confirma la voluntad por su palabra. Lo hemos leído en el versículo 10, lo hemos en el versículo 16. Al final, el mismo te tiene que acordar Pedro que el Señor Jesús le había dicho, es que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y es lo que hemos leído en el versículo 10. Es que era la confirmación. El Espíritu Santo iba a llegar a todos los hijos de Dios que tiene por toda la tierra, sea de la nacionalidad que sea. También lo vimos en semanas pasadas. Dios confirma su voluntad, no solo por su palabra, sino también por los acontecimientos. Capítulo 10, versículo 19. Y mientras estaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Cuando estamos en la vida cristiana, los acontecimientos de la vida, como era que te tocaran la puerta, Pedro, porque te buscaban tres hombres, esto estaba confirmando la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios se confirma por su palabra, por los acontecimientos de la vida. Leemos en 1 Corintios 16:5 también cómo Pablo quería ir a visitar a los corintios, pero había una ocasión, una puerta abierta de predicar en Éfeso, había mucha oposición y él dijo, me tengo que quedar aquí, pero es que quiero ir con tranquilidad a veros. Pero esa confirmación de que Dios nos habla a través de los acontecimientos de la vida. Y por último, también Dios nos habla a través del Espíritu como Él quiere. Tengamos claro, Dios es soberano. No le pidamos cuentas como le pidió Job y se lo tuvo que explicar, o como le hemos pedido nosotros cuentas cada vez y el Señor dice, pero ¿quién eres tú? Y es así como el Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios 12:11. Tenemos que tener muy claro esto, 1 Corintios 12:11, que el Espíritu Santo, Dios, es soberano y hace como Él quiere y no como nosotros le digamos. A veces coincidirá nuestra oración si pedimos conforme a la voluntad de Dios, pero sobre todo en el Señor ni el varón ni la mujer sin el varón, porque así como perdonad, no sé si 1 Corintios, perdón, es 16:5, si tengo bien tomada la nota. Sí, aquí está, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es así, mis queridos hermanos, que tenemos que estar muy atentos a las circunstancias, a la palabra de Dios, al testimonio del Espíritu Santo y a los acontecimientos de la vida para poder reaccionar bien ante los cambios que Dios pide en nuestra vida. Así que, si lo pudiéramos este pasaje aplicar a nuestra vida, pues podríamos decir, uy, he soñado, uy, he visto, uy, el Señor me ha dicho. ¿Cuántos hay por ahí que van soñando, viendo
y recibiendo revelaciones especiales de Dios que nada tienen que ver con lo que está revelado en la palabra de Dios. Para muestra un ejemplo, los grandes siervos de Dios que han dado testimonio y que han dejado su legado por medio de escritos, de muy buenos libros que hay de maestros de la palabra, pues estos hombres lo que han hecho es compartir sus encuentros con Dios, pero no a través de sueños, sino sus encuentros con Dios a través de la oración y de la palabra de Dios, que no es otra manera de lo que estamos aprendiendo aquí. Pedro estaba orando, Cornelio estaba orando, recibieron la palabra de Dios y fue así como pudieron tener esa revelación del Señor. Así tiene que ser nosotros. Si el mismo Pablo, como nos dice 2 Corintios 12:2, él recibió una revelación excepcional de ser llevado al tercer cielo, pero él mismo dice palabras que no son a mí dadas revelarlas. Si el mismo Pablo, en un caso excepcional, sobre un hombre excepcional, no recibió esa palabra, ¿qué somos nosotros? Y luego tenemos el testimonio de Cornelio. El testimonio de Cornelio pues nos dice que hay que respetar la cadena de mando. Hemos visto la actitud de Pedro para recibir esa palabra y luego una actitud muy buena de Cornelio que tenemos que aprender, como veíamos también en semanas pasadas: ser obedientes. Era un militar, respetó la cadena de mando y resulta que en su puerta se presentó en su casa un ángel. Y estaban aquí los cristianos judaizantes, estaban diciendo que ¿por qué has entrado, Pedro, en casa de Cornelio? Pues si ha entrado un mismo ángel. Por eso da el testimonio. Es que antes de entrar Pedro había entrado un mismísimo ángel de Dios para decirle: manda a Pedro a traer. Y como la cadena de mando es la cadena de mando y a esa tenemos que estar sujetos, Pedro obedeció, salvó todas sus reticencias. Cornelio obedeció, que era su profesión obedecer, y fue como Pedro llegó a predicarles el evangelio a los gentiles. ¿Os parecen poco argumentos de la palabra de Dios para rebatir nuestros propios argumentos? Pues uno más. Sobre todo, respeta el contenido del mensaje. Como vemos en 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Qué palabras les habló? Lo que leímos en el capítulo 10. El mensaje genuino de la palabra de Dios. Y a través de esa palabra llegó el Espíritu Santo. Así que, queridos, terminamos ya con los versículos 17 y 18, que serían un poco el compendio de la solución de esta anomalía, o de esta gran anomalía que supuso que el Evangelio llegara hasta nosotros. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Varios puntitos muy breves para quedarnos con la conclusión de este pensamiento. En primer lugar, Dios es soberano. Si Dios pues concedió también el mismo don, Dios es soberano de dar el regalo, su regalo, a quien Él quiere, porque, hermanos, es un don inmerecido. Y para eso nos vamos a Mateo 20, 14, 15. ¿Os acordáis de la parábola? Ese hombre que dijo: Señor, si hemos estado trabajando todo el día, ¿por qué nos das lo mismo que a estos que han trabajado una hora? ¿Y qué les tiene que decir ahí el Señor en la parábola? Si quiero yo darles a estos lo mismo que a vosotros, ¿qué os importa? ¿O es que tenéis envidia porque yo soy bueno? Tenemos que respetar la soberanía de Dios, y en una semana estaremos quizá considerando este tema de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Dios es soberano. Señor, el COVID, Dios es soberano. Señor, nuestros políticos, Dios es soberano. Señor, las guerras, Dios es soberano. Respetemos la soberanía de Dios. Dios da a todos nosotros un regalo inmerecido, que es el don del Espíritu Santo, por medio de la salvación en Cristo Jesús. Amén. En segundo lugar, nos hemos leído: después de creer en el Señor. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Después de creer en el Señor, por fe. Y cuando tengamos claro que el Señor es soberano
que Él regala como Él quiere y Él hace como Él quiere y que todo es por fe en el Señor Jesús, entonces los que pongamos argumentos contra la obra de Dios o contra algo, tendremos que decir, ¿quién quiere ser obstáculo? Porque Pedro no lo quiere ser, no lo quiso ser. ¿Y quién era yo para estorbar la obra de Dios? Yo tampoco quiero ser obstáculo para la obra de Dios, hermanos. Y esto es algo que tiene que rebatir muy bien nuestros argumentos. No quiero ser obstáculo para la obra de Dios. Pero no es cuestión de echarte a un lado. No es cuestión de echarse a un lado. Ah, no quiero ser obstáculo, yo me quito del medio. No, no, no. Porque lo siguiente es como sigue. Al oír esto, la palabra de Dios, no argumentos, se calmaron. O como dice en otra traducción, se callaron. Sí que es verdad que algunos de ellos se callaron definitivamente y otros se callaron por un tiempo, porque los judaizantes, el problema está ahí. Pero todos, hemos leído, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Mis hermanos, cuando nuestros argumentos se han caído por la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo entra y cuando el Espíritu Santo se mueve con libertad en nosotros, el final tiene que ser glorificar a Dios. Siempre, en todo momento, en nuestra iglesia, por Zoom, por YouTube, y cuando Dios en breve, ojalá lo permita y podamos estar juntos en la iglesia. Hermanos, derribando argumentos con la palabra de Dios. El Espíritu Santo derriba nuestros argumentos con su palabra. Y como os dejo este último versículo, como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. Esto es toda la finalidad de lo que hemos querido, esta mañana he querido compartir con vosotros. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cojamos todos nuestros pensamientos, cojamos todo nuestro conocimiento, toda nuestra altivez, llevémoslas cautivas ante Dios por medio de la obediencia en el Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén. Señor, queremos darte las infinitas gracias por esta palabra tuya que nos enseña con tanta claridad que tu voluntad es nuestra obediencia, tu voluntad es que tu Espíritu Santo libremente a través de la fe en Cristo Jesús, como Él quiere, entre y haga la obra. Hay una obra que en primer lugar para todos los creyentes tiene que ser que te demos gloria y después hacer discípulos y después predicar el Evangelio. ¿Para qué nos vamos a dedicar a otra cosa, Señor? Si esto es para lo que tú llamas a tu pueblo, porque a vida eterna nos has llamado para perdón de nuestros pecados y obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Hay veces que no se nos fija con toda la claridad que quisiéramos. Por eso te rogamos que por tu Santo Espíritu cada mañana ejercitemos ese músculo de nuestro corazón y de nuestro cerebro para poder cada vez más acercarnos a tu palabra y cantar tus maravillas, porque solo a través de tu palabra, con la ayuda de tu Santo Espíritu, vamos a descubrir cuán gran Dios es el que tenemos. A este adoramos y a él queremos servir. Por los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.